Esta es la cámara termográfica que todo electrónico debería usar en su taller y laboratorio de electrónica, con un sensor infrarrojo que permite una alta resolución para medir la temperatura de diversos componentes electrónicos. Te permite medir la temperatura máxima, mínima y promedio. Además, podrás medir la temperatura de manera automática en un punto específico seleccionado. Podrás usar hasta 15 modos de color térmico para diferentes escenarios. No solamente electrónica, sino en diversas áreas de la industria. Así que si deseas conocer un poco más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, aquí estamos con nuestra estrella, esta herramienta indispensable que no debe faltar en tu taller de electrónica. Esta herramienta me hizo llegar la empresa Goyogo y se trata de una cámara termográfica para teléfono, altamente portátil, el modelo Goyogo GW340. Ahí están observando la presentación como viene en una caja metálica, y esta de acá no es otra cosa más que una cámara termográfica altamente portátil con una salida de puerto USB tipo C para ser conectado directamente en nuestro celular y darle la funcionalidad de poder observar a través de una aplicación sobre el mismo celular la cámara termográfica y darle un uso adecuado según nuestras necesidades. Esta cámara termográfica para teléfono se puede utilizar ampliamente sobre celulares Android, y no solamente ello, también sobre celulares iOS. Para utilizar con iOS viene con un conector especial que se conecta obviamente aquí al puerto USB, y conectamos el otro extremo al puerto debido en este caso de nuestro celular iOS. Dentro de sus características técnicas, es una cámara que contiene una resolución de sensor infrarrojo de 256 por 192, y no solamente ello, a través de la aplicación podemos llegar a una super resolución de hasta 512 por 384 píxeles, y obtienes una alta compatibilidad. Es decir, lo puedes utilizar con más de 600, es decir, lo puedes utilizar en cualquier celular e incluso los celulares más modernos. Tiene una frecuencia de imagen de 25 Hz, lo que lo hace muy versátil para poder tomar fotos, y no solamente ello, grabar videos y poder observar la temperatura, ya sea en grados centígrados o en grados Fahrenheit, de acuerdo a tus necesidades. ¿Qué es lo que trae? Aparte de la cámara, trae, como hemos visto aquí, un pequeño manual en varios idiomas. La verdad que es muy simple el manual, pero celulares con sistema operativo iOS. Para mi caso lo voy a utilizar en el puerto USB tipo C de mi celular, como vamos a ver luego. Dentro también de sus características técnicas importantes es, aparte de la frecuencia de imagen de 25 Hz, tiene una exactitud de más o menos 2 grados centígrados o su equivalente a más o menos 2 grados, o su equivalente en más o menos 2%. Un tamaño de píxel de hasta 12 micrómetros, es decir, o su equivalente en más o menos 2%. Un tamaño de píxel de hasta 12 micrómetros, es decir, el punto que puede generar esta cámara es hasta 12 millonésima parte de un metro, es decir, 12 micrómetros. Y no solamente ello, trabaja con un rango de temperaturas que puede medir desde menos 4 grados Fahrenheit hasta 752 grados Fahrenheit, o su equivalente en grados centígrados, es decir, desde menos 20 grados centígrados hasta 400 grados centígrados. El consumo de potencia es muy bajo, estamos hablando de miliwatts, es decir, consume realmente muy poca energía de nuestro celular, porque no se olviden que va a ser alimentado a través del puerto USB tipo C. Para el caso de Android, como es mi caso, a través de mi puerto USB, yo lo voy a conectar, como lo vamos a ver luego,
para poderles mostrar cómo se instala rápidamente. Y no solamente ello, permite mostrar múltiples paletas de color, es decir, le permite mostrar o configurar hasta 15 modos de color térmico para diferentes escenarios, como vamos a ver después en la parte práctica. Se puede compartir videos e imágenes grabados instantáneamente en tus redes sociales. ¿Por qué? Porque este dispositivo, a través de una aplicación, nos va a permitir poder no solamente tomar snapshots de las imágenes que vamos a observar, sino también videos y luego compartirlos en línea. Esta es una herramienta de tamaño de bolsillo, es decir, pocket, y no solamente ello, es altamente portable. Este dispositivo se puede usar en diversas áreas de la industria, como lo vamos a ver después, pero básicamente se puede usar en electrónica para verificar la temperatura de los componentes electrónicos y si estos están por encima de la temperatura de trabajo, como vamos a ver en la parte práctica. En electrónica automotriz también lo podemos usar para inspeccionar los niveles de calor del motor de los autos o vehículos. Y no solamente ello, podemos utilizarlo en diversas áreas e incluso de la industria y de nuestro hogar, como por ejemplo, podemos utilizarlo para verificar el sellado y el aislamiento de las ventanas en la sala de estar o en los dormitorios. Podemos utilizarlo también para chequear la humedad en paredes y techos. Podemos utilizarlo también para realizar la inspección de fugas de agua en fregaderos o lavatorios que incluyen los desagües. Lo podemos usar también para medir la temperatura y la uniformidad del calentador de agua, es decir, nuestra terma. Podemos escanear paneles eléctricos, como vamos a ver después en la parte práctica, y circuitos de punto de acceso. Y también lo podemos utilizar para inspeccionar la consistencia de la temperatura de los aires acondicionados, es decir, de los aparatos de climatización. La verdad que es una herramienta interesante, miren, muy pequeña, altamente portable y portátil, como lo vamos a ver en la parte práctica. Bien, vamos a empezar con la instalación y configuración. La verdad que es muy simple, es una especie de plug and play, enchufas y listo. Básicamente acá tenemos nuestra cámara termográfica, la vamos a conectar de esa manera porque la idea es que la cámara vea hacia la parte que vamos a medir la temperatura. Y para ello, antes de conectarla, vamos a descargar una aplicación. Para este caso, la aplicación propietaria para este tipo de marca es la aplicación THG Star. Ahí están viendo THG Star, que la descargan de Play Store sin ningún problema. Vamos a abrir la aplicación. Y esta aplicación, cuando utilizas un iOS, un sistema operativo iOS, un celular con ese sistema operativo, simplemente lo conectas y listo. Pero si utilizas un Android, como en mi caso, hay que configurar o activar el OTG a la hora que lo insertemos aquí en el puerto USB tipo C. Entonces voy a darle la vuelta acá y lo vamos a conectar directamente. Como ya está configurado, no necesitas nada, simplemente lo conectas y listo. Le das los permisos, porque yo ya le di los permisos previamente. Y ahí automáticamente él ya detectó la presencia del dispositivo. Voy a salir por acá para poderles mostrar. Dice conectado GW340 aquí, ¿no? Ahí lo están viendo. Si yo le doy vista en directo, voy a ver instantáneamente lo que está mostrando mi celular. Ahí, por ejemplo, yo aquí les voy a mostrar este adaptador de corriente que lo utilizo para una de mis luces, pero aquí está caliente. Vamos a ver cuánto de temperatura tiene este adaptador. Vamos a ponerlo más acá abajo para mostrarles. Ahí, y ahí vamos a observar de manera automática, miren, la temperatura. Ahí se calibra cada cierto tiempo, cada 20 segundos, 30 segundos, se calibra automáticamente. Miren la temperatura de manera automática, la máxima 77.7 y la mínima 31.2, acá están viendo, ¿no? Si yo me muevo hacia la izquierda, estoy en una zona azul y la temperatura descendió, ahí están viendo. Si yo me pongo nuevamente sobre el adaptador de corriente que está caliente, yo lo siento caliente. Es más, yo puedo ver la temperatura de manera automática o de manera manual en un punto específico. Por ejemplo, la temperatura máxima, miren, ahí, temperatura máxima. Ahí aparece temperatura máxima y aparece una X acá, ¿están viendo? Y ahí me está indicando que en ese punto del adaptador de corriente aquí en este punto, no, ahí, acá, en este punto,
la temperatura llega hasta 80.6 grados centígrados, miren, máximo 80.6 grados centígrados. Si yo quito esto, y la mínima es 29, que es en otro lado, ¿no? Entonces ahora yo, por ejemplo, quiero mostrar la temperatura mínima. Se muestra acá y está en la esquina, miren acá en la esquina la temperatura mínima, que es el azul, 28.9 grados. Y una temperatura central, que es el centro de la imagen. Ahí, en el centro. Ahí tengo las tres temperaturas, la máxima, la mínima y la central. Si yo me voy moviendo, va cambiando obviamente el rango de temperatura. Y acá hay algo importante, ¿no? Por ejemplo, acá está en modo automático para que me muestre dependiendo del calor, pero yo también podría hacer, vamos a hacerlo así, podría quitarle aquí el automático arriba. Vamos a esperar a que se autocalibre, le quito el automático arriba y yo puedo decirle que solamente me muestre las temperaturas inferiores a 44.4, ¿no? Por ejemplo ahí, ¿no? Ahí me está mostrando la 44.4, la central y la mínima. Yo puedo definir acá en automático de manera manual también el rango de temperaturas que quiero ver, miren, ¿no? De manera manual, o la idea aquí también es ponerlo de manera automática, ¿no? Para que me abarque y me muestre la máxima y la mínima de manera automática dependiendo de lo que estoy viendo, ¿no? Ok, eso es para que lo tengan en cuenta. En herramientas tenemos un punto, yo puedo definir un punto específico. Por ejemplo, yo quiero ver cuánto me marca de temperatura en la zona verde, que debe ser, acá está en la zona verde, una temperatura por debajo, vamos a ver cuánto mide, 53, 54 grados centígrados, ahí están viendo. O puedo decirle la temperatura que hay en este punto, ahí están viendo, que es 32.1. Y no solamente ello, también podría dibujar una línea y decir la temperatura que hay en esa línea. Vamos a ponerle de aquí a aquí. Yo quiero saber qué temperatura hay, miren. Y acá me muestra la línea máximo, mínimo. Vamos a borrar para que no se vea mal. Borrar. Y el rectángulo, incluso podría decir, hacer un rectángulo y mostrar la temperatura que hay en esos extremos, máxima, mínima y la promedio. Ahí están viendo. Ahí sí me muestra un promedio, no una central. Un promedio. Ahí están viendo. Impresionante, ¿no? Si yo quisiera borrar, lo borro desde acá. Algo interesante son las paletas, los modos de color, como les decía, hasta 16 modos de color. Por ejemplo, aquí yo puedo definir algo personalizado. Yo le puedo decir la paleta de rojo caliente, por ejemplo, ahí, ¿no? Aquí incluso se podría ver mejor el punto. Por ejemplo, yo quiero ver qué temperatura hay acá, en este punto, y aquí en el centro, miren, se ve mejor incluso. Eso ya depende de cómo las vistas de color o las paletas de color que ustedes elijan. Miren, ese es el azul oscuro. A mí el que me gustó fue el lluvia. El lluvia se aprecia bastante bien ahí. Acá le quito las paletas. Tienes hasta 16 paletas, incluso en hielo fuego, ahí. Y eso te da en sepia, te da una visión distinta para mejorar la visibilidad y el manejo de la temperatura. ¿Ok? En imagen, ¿qué tenemos en imagen? Podemos modificar el brillo, el contraste. Por ejemplo, aquí el contraste yo lo voy a mejorar a 72, por ejemplo, para que la imagen se vea mejor ahí. Yo puedo manejarlo ahí en 72 o en 73, o bajarlo en 72. Ahí, bueno, ahí se fue entre 72 y 73, ¿no? Bajar ahí. Y ahí lo puedo manejar mejor. La nitidez también lo puedo cambiar. La distribución de color, si quiero verlo en modo histograma, como lo estoy viendo en modo lineal, ahí también lo puedo ver. Va a depender de cómo lo configures, ¿no? En los parámetros. Cómo lo configures en la imagen. Vamos a dejarlo como estaba en histograma. Ahí. Es en imagen. Y finalmente el modo de parámetros, ¿no? Podría yo observar la emisividad que quiero medir. Quiero medir
componentes electrónicos, selecciono 0.91, circuito impreso. Quiero medir hormigón, quiero ver la casa, cómo está, si la temperatura de color. Por ejemplo, aquí yo puedo definir algo personalizado. Yo le puedo decir la paleta de rojo caliente, por ejemplo, ahí, ¿no? Aquí incluso se podría ver mejor el punto. Por ejemplo, yo quiero ver qué temperatura hay acá, en este punto, y aquí en el centro, miren, se ve mejor incluso. Eso ya depende de cómo las vistas de color o las paletas de color que ustedes elijan. Miren, ese es el azul oscuro. A mí el que me gustó fue el lluvia. El lluvia se aprecia bastante bien ahí. Acá le quito las paletas. Tienes hasta 16 paletas, incluso en hielo fuego, ahí. Y eso te da en sepia, te da una visión distinta para mejorar la visibilidad y el manejo de la temperatura. ¿Ok? En imagen, ¿qué tenemos en imagen? Podemos modificar el brillo, el contraste. Por ejemplo, aquí el contraste yo lo voy a mejorar a 72, por ejemplo, para que la imagen se vea mejor. Y ahí lo puedo manejar mejor. La nitidez también lo puedo cambiar. La distribución de color, si quiero verlo en modo histograma, como lo estoy viendo en modo lineal, ahí también lo puedo ver. Va a depender de cómo lo configures en la imagen. Vamos a dejarlo como estaba en histograma, ahí, es en imagen. Y finalmente el modo de parámetros, ¿no? Podría yo observar la emisividad que quiero medir. Quiero medir componentes electrónicos, selecciono 0.91, circuito impreso. Quiero medir hormigón, quiero ver la casa, cómo está, si la temperatura de la casa está correcta, del cemento, ¿no? De la cerámica, la goma, la pintura, la madera, el asfalto, miren, ladrillo, arena, tierra, algodón. Acá está el ajuste de emisividad, ¿no? Interesante, ¿no? ¿A qué distancia quiero hacer el ajuste de distancia? Desde 0.1 metros hasta 15 metros de distancia puedo medir. ¿Qué más? El rango de temperaturas, hay dos niveles de temperatura, primer nivel, segundo nivel. Primer nivel desde menos 20 a 150 grados centígrados y de 100 a 400 grados centígrados, ¿no? Dependiendo, miren, desde menos 20, es decir, hielo, ¿no? Menos 20 grados centígrados hasta 400 grados centígrados puedo llegar a medir. La unidad de temperatura, 3 unidades Celsius o centígrados, en grados Fahrenheit o en grados Kelvin. Ahí están viendo, yo por defecto grados Celsius en mi caso. Y la alarma de temperatura, algo importante, ¿no? Yo le puedo decir que me muestre una alarma, que me muestre una alarma cuando llega a los 80 grados centígrados, ¿no? A partir de 80 para arriba, muestra. Y vamos a medir automáticamente. Vamos a ver, nos acercamos más. Ahí está en 80, por ejemplo. Ahí me está marcando temperatura alta, me muestra, ¿no? Y no solamente ello, si yo quisiera, miren, podría también grabar o tomar fotos. Por ejemplo, yo puedo tomar una foto ahí le tomo una foto, ¿no? Vamos a darle volumen, ahí le tomo una foto, ¿no? Acá. Ahí le tomo una foto. Y no solamente ello, vamos a ver, mostrarle para que vean. Ahí, por ejemplo, ahí le tomo la foto, lo guarda. Y si yo quisiera también podría grabar un video, ahí estoy grabando un video con las herramientas máximo, mínimo, no los valores, y central, que se muestran acá a la izquierda. Y ese video yo ya lo puedo reproducir incluso después y compartir. Miren, impresionante, ¿no? Voy a quitarle los parámetros de la temperatura para que no se siga disparando. Vamos a darle aquí en parámetros, alarma, le quito la alarma, ahí. Y ese video está grabándose en estos momentos y ahora le voy a quitar, voy a dejar de grabar. Ya lo guardó. Y ahora me voy aquí a álbumes y en álbumes ya puedo ver el video grabado.
este último video. Incluso aquí estoy viendo la imagen, ¿no?, que he grabado, las imágenes y el video que hemos grabado. Obviamente el audio no lo graba, a no ser que grabes desde la misma pantalla del celular. Esta imagen la puedes compartir directamente con tus redes sociales. Aquí, miren, acá tengo todas mis redes sociales a las cuales yo la puedo compartir directamente desde la misma aplicación. La verdad que es impresionante. Puedo actualizar el dispositivo, ¿no?, dependiendo. Acá está la última versión. Puedo comprobar si hay una última actualización. Y hay una información del dispositivo que es este, ¿no? Interesante. Bien, vamos a hacer nuestra prueba sobre esta fuente switching de 220, bueno, con un interruptor que me permite switchar de 220 a 110. Este está a 220, acá el cable de entrada, y a la salida tenemos una lámpara LED de 12 voltios verde conectada a los 12 voltios a la salida. Vamos a medir qué componente de esta fuente está teniendo una temperatura más elevada por encima del resto. Vamos a encontrar por lo menos dos componentes que están por encima del resto, y vamos a medir también la temperatura de estos dos condensadores, de este chopper y de este toroide. ¿Ok? Entonces vamos a abrir la aplicación para mostrarles. Bien, ahí tenemos la lámpara LED a la derecha. Estoy en modo lluvia, en paletas. Y ahí podemos observar que hay una temperatura máxima de 72.7, 72.9 y una mínima de 30, ¿no?, grados centígrados. En modo automático. Vamos a verlo mejor a través de las paletas. Ante las paletas vamos a darle un máximo, la temperatura máxima 85.8 por acá, y aquí la máxima es 86 grados, donde se está mostrando la X acá, 86 grados de la lámpara LED. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora, vamos a cambiar las paletas para que se vea mejor a rojo caliente. Creo que acá lo podemos ver mejor. Hay un máximo de 86.8 ahí. Quiero ver qué componente aquí. Miren, hay un componente que tiene máximo en esta zona de la placa del circuito impreso. Ahí podemos ver los dos condensadores, los transistores switching, ¿no?, y algunos otros componentes. Acá tenemos el chopper y acá a la derecha tenemos el toroide que vamos a medir, ¿no? Hay unos condensadores y la salida. Aquí podemos observar que hay una temperatura en un componente de 44.7 grados centígrados. Esta de aquí, aquí pueden ver la entrada de la alimentación, y esta es una resistencia de 1 watt. Ahí les voy a mostrar. Es esta resistencia de aquí que ven. Esa resistencia es una resistencia de 1 watt que me está marcando una temperatura de 44.7 grados centígrados. Y aquí a la izquierda sucede lo mismo con otra resistencia de 1 watt. Aquí me está marcando 74.6 grados centígrados. Y sobre la lámpara LED me está marcando mucho más, 86.8, 86, ahí están viendo, grados centígrados. Y ahora quiero mostrarles la temperatura. Voy a quitar las paletas acá. La temperatura es la máxima, la mínima aquí. En este rango está el filo, por acá, el filo. La máxima está en este componente de aquí. Acá, en este componente es la máxima, que le decía es otra resistencia. Y ahora vamos a comprobar los valores de los dos condensadores, cuánto están marcando en temperatura sin mover la cámara. Acá hay uno, este me marca 34.1, y acá hay otro, este me marca 35, 36 grados centígrados. ¿Están viendo? Los dos
yo quiero eliminarlo, simplemente retiro, quito y elimino. Acá lo mismo, elimino. Acá tenemos el chopper y a la derecha el toroide. Acá en el chopper tenemos una temperatura de 37.2 y sobre el toroide 36.7 más o menos. Ahí están viendo, de temperatura. Obviamente las paletas las podemos cambiar, ¿no? Ahí pueden observar el toroide. Miren el toroide, acá está el toroide. Acá lo podemos ver en hielo fuego, en rojo claro incluso, morado rojo, en sepia o en rojo intenso. La verdad que interesante, muy pero muy interesante. En la medida que me voy moviendo, obviamente la temperatura van cambiando. ¿Mm? Vamos a quitarle el punto, vamos a quitar esto, acá también. Incluso puedo ver qué temperatura hay acá, ¿no? Poniendo el punto, qué temperatura hay acá. Acá hay 28.7, bien bajo realmente. Ahí están viendo. Y la máxima es 87.4 sobre la lámpara LED. Interesante, ¿no? Muy, pero muy interesante. Estamos viendo un picture in picture de lo que estoy observando con la cámara termográfica. Bien, ahí tenemos a mi gatita Mini comiendo su sopita con carne. Vamos a mostrarles ahí. Ahí está viendo. Ella trabaja cerca de la electrónica, miren. Toda la parte electrónica. Ella está comiendo su sopita de noche. Ok, ahí podemos observar las diferentes temperaturas de su cuerpo en la cabeza, como logran ver, en su cabeza. Tenemos la temperatura máxima. Vamos a ver dentro de las herramientas. Hay una temperatura central, una máxima y una mínima. 38 grados. Incluso puedo ver el punto. Vamos a ver acá, en esta parte de su orejita. 34, 35.9 grados centígrados. Se está autocalibrando. Miren. Ese es mi Mini. Vamos a quitarle el punto de calibración. Incluso podemos grabar como hemos visto. Vamos a ver, vamos a grabar acá. Una grabación. Ahí estamos grabando. Estamos viendo. Ahí tenemos la grabación. Y la foto. Perfecto. Vamos a ver dentro de las herramientas, las paletas. Ahí está, ahí se ve mejor, creo. Hasta 16 modos de paleta. Ahí están, ¿vieron? Para poderlo observar mejor. Ahí creo que se ve mejor. Vamos a darle una... Dentro de las herramientas, rectángulo. Ahí. Tenemos hasta 3 tomas de temperatura distintas. Miren, R1, R2 y R3. Con los valores máximo, mínimo y central, o sea el promedio. Ahí están observando. Bueno, ya se cansó de comer y ahí ya se va. Incluso en su comida todavía está caliente. Vamos a borrar
los valores ahí. Su comida está caliente, ligeramente caliente. Vamos a ver. Ahí. Podemos observar a nivel de las herramientas. Quiero ver el punto, a nivel del punto. Ahí, por ejemplo, la temperatura es 29.3 grados centígrados. Y aquí en azul, 26.7 grados. ¿Están viendo? Por puntos. Aquí en rosado, 26.1 grados centígrados. Perfecto. De aquí le puedo dar borrar para borrar toda la configuración. Extraordinario realmente. Bien, vamos a empezar a grabar en directo, una vista en directo. Aquí les quiero mostrar el ventilador. Pero antes de mostrar el ventilador, les voy a mostrar una imagen picture in picture. Ahí está el ventilador. Vamos a ir a paletas. Y de paletas vamos a ir cambiando para poderlo ver mejor. Ahí creo que se vería mejor. Vamos a ir cambiando, a ver acá. No. Acá. Acá se ve mejor. Quitamos el picture in picture. Y ahí pueden observar que el motor del ventilador es un motor de pedestal, está girando y moviéndose. Ahí pueden observar también la temperatura máxima 39.5, 38, ahí está variando porque se está moviendo el ventilador. La mínima 24.8, la central. Yo desde aquí en herramientas puedo incluso ver un punto acá, poner un punto donde yo le indique acá, por ejemplo, y ahí es 27 28 grados la máxima temperatura, casi la máxima, pero como se está moviendo ahí por ejemplo 28.5, ahí están viendo. Voy a quitarle el punto, voy a eliminar, lo eliminé. E incluso podría ser una línea diagonal, ¿no? Quiero que me muestre la temperatura en esa línea, en ese rango de la línea. Ahí. Miren lo extraordinario de la aplicación y de esta herramienta. Hay un máximo de 31.9, 33 como se está moviendo, un mínimo de 26.9 y un promedio de 27.8 en esa línea nada más, ¿no? De temperaturas. O sea, es tan fabuloso esto que yo podría incluso editar el promedio o lo que yo desee. Vamos a retirar esto. Si yo le digo borrar, borro todo. Y si voy, yo también incluso podría ponerle un rectángulo y decirle que me muestre la temperatura dentro de ese rectángulo que le estoy dando. Miren, ahí. R1 arriba, miren arriba. Solamente ahí nada más, ¿no? Ahora, si yo quisiera grabar, acá estoy en modo foto. Voy a tomarle una foto ahí. Ya tomé la foto. O incluso podría yo, así como está, grabar un video ahí. Vamos a darle grabar. Ahí ya estoy grabando el video, me estoy acercando. Me estoy moviendo incluso a la izquierda. Aquí logran ver un punto, miren, ahí me voy a poner en el punto. Ahí es donde hay una máxima temperatura de hasta 36 grados arriba, 39.8. Ese es un Huawei, un router Huawei en topología mesh que tengo acá en la casa, y me están mostrando la mínima y la máxima. Realmente extraordinario. Ahí están observando. Y ahora lo que voy a hacer es detener la grabación del video. Ahí ya lo grabó el video como tal.
Voy a darle borrar. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a salir de aquí, me voy a álbumes. Ahí están viendo en álbumes, y en álbumes yo ya tengo ya la información que acabo de grabar, ¿no? Por ejemplo, le doy play y ahí estoy observando lo que les he mostrado, incluso los detalles, ¿no? Los detalles de cada una de las configuraciones que he hecho. Ahí cuando elegí el cuadrado, la línea, ahí están viendo, es el cuadrado. La verdad que es extraordinario la aplicación y la herramienta, fabulosa realmente, altamente portátil, de gran valor para lo que queremos realmente. No solamente es para un tema de electrónica, sino también para diversos usos en la industria de la reparación automotriz y de diversas áreas empresariales incluso. Como logran ver, esta es una cámara termográfica interesante, altamente portátil, se puede llevar a cualquier lado, se puede instalar de una manera muy simple y sencilla, y como hemos visto en este video, podemos utilizarla no solamente en electrónica, sino también en electricidad, para poder observar nuestro panel de instalaciones eléctricas de la casa. Podemos también verlo en ciertas aplicaciones industriales o incluso en nuestro hogar, como por ejemplo ver si las ventanas y las puertas están bien selladas, ver si tenemos fugas de agua en el lavatorio o en el desagüe, verificar nuestro sistema de ventilación, en este caso un aire acondicionado, en fin, una serie de aplicaciones que no solamente abarca la electrónica, sino también la electricidad, las aplicaciones industriales y otras más según tus necesidades. Este es un aparato interesante, una herramienta de última generación que en conjunto con una aplicación me va a permitir poder mostrar la temperatura de diversos componentes y no solamente ello, de diversas áreas de nuestro hogar. Si te interesa comprar este dispositivo o ver sus características técnicas más importantes, aquí en la descripción de este video te estoy dejando el enlace directo para que puedas ingresar y adquirir, si así lo deseas, este magnífico producto. Ok, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos, es completamente gratis, no te cuesta. Apóyame y podamos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este servidor podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video te estoy dejando el enlace directo para que me puedas seguir sin ningún problema. También puedes formar parte de mi gran comunidad de electrónicos aquí en mi canal de YouTube, haciéndote miembro de mi comunidad para que tengas beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada y, lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos que realizo aquí en mi canal, donde tú desees, de preferencia obviamente también en PCBWay. Y algo muy importante, si deseas apoyarme realmente, no te olvides darle like a este video, comentar el video y compartirlo. De esta manera, YouTube, su algoritmo va a hacer que este video pueda ser recomendado a otras personas, de manera que podamos seguir compartiendo conocimientos sin costo alguno y podamos llegar a más personas. No te olvides también de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito, también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.